Desde que en 1954 la Unión Soviética puso en funcionamiento la primera central nuclear del mundo para proporcionar electricidad, fomentar el uso de este tipo de energía se convirtió en una prioridad para las autoridades soviéticas. En los años 70, a orillas del río Pripyat, a unos 15 kilómetros de la ciudad ucraniana de Chernóbil y a tan solo 17 kilómetros de la frontera con la República Socialista Soviética de Bielorrusia, se decidió construir el que se consideraría el complejo nuclear más potente del mundo. En un principio, la propuesta era instalar en Chernóbil reactores de agua presurizada conocidos por sus siglas PWR. Sin embargo, la necesidad de construir reactores más rápidamente y con menores costos hizo que se optara por instalar 4 reactores del tipo RBMK, los cuales presentaban un fallo de diseño que los hacía altamente inestables a baja potencia. La dirección de la construcción del complejo y la posterior responsabilidad máxima de la operación de la planta fueron encargadas a Víktor Bryukhanov. Tras enfrentarse a numerosos problemas que provocaron importantes retrasos para acercarse a los plazos de entrega, Bryukhanov incumplió las regulaciones de seguridad, ordenando utilizar para la construcción de buena parte de los techos del edificio de los reactores y las turbinas materiales no ignífugos. El 1 de agosto de 1977, 2 años después de lo previsto, entró en funcionamiento el primer reactor. En 1978 lo hizo el segundo, en 1981 el tercero y el cuarto en diciembre de 1983. Una siguiente etapa, que correspondía a los reactores 5 y 6, nunca llegó a estar operativa. Los 4 reactores construidos, a diferencia de los occidentales, carecían de un edificio de contención adecuado, aunque sí es cierto que los reactores 3 y 4 estaban dentro del llamado blindaje biológico superior, que sin llegar a proteger lo mismo que un edificio de contención, sí ofrecían una capa de protección importante para que en caso de accidente no se liberara material radiactivo fácilmente. Para el 25 de abril de 1986 se había programado en el reactor número 4 una prueba que simularía un corte de suministro eléctrico. El propósito del simulacro era comprobar si en caso de producirse una interrupción eléctrica, las turbinas del reactor, gracias a su inercia, podrían mantener el flujo de agua durante los aproximadamente 45 segundos que tardaban en activarse los generadores diésel de respaldo. Sin embargo, durante la mañana, mientras estaba ejecutando la programada reducción de potencia del reactor, una llamada del controlador de la red eléctrica de Kiev interrumpió la prueba al solicitar que Chernóbil, debido a una avería inesperada en otra instalación del sistema eléctrico ucraniano, asumiera la demanda eléctrica pico de la tarde. A las 23 horas y 4 minutos, el controlador de Kiev autorizó la reanudación de la prueba, momento en que los trabajadores más experimentados del turno matutino ya habían finalizado su jornada laboral y los del vespertino estaban a punto de hacerlo. Como consecuencia, la prueba recaería sobre los trabajadores menos experimentados del turno de noche, quienes según el plan original solo deberían haber monitorizado el calor remanente. A las 0 horas 5 minutos del 26 de abril, Anatoly Dyatlov, ingeniero jefe adjunto de la central y supervisor designado para la prueba, ordenó a Leonid Toptunov, de 25 años, quien con apenas 2 meses de experiencia operando el reactor, esa noche iba a ser el ingeniero de control de potencia del reactor, y a Alexander Akimov, de 32 años, supervisor del turno nocturno, que redujeran la potencia del reactor. Sin embargo, sin que el operador interviniese, la potencia
debido a la acumulación de Xenon 135, disminuyó más del margen marcado en los procedimientos. Al llegar a los 500 megavatios, Toptunov activó las barras de control, 211 barras de boro distribuidas por el núcleo del reactor que aumentaban la potencia desde cuando se elevaban y la disminuían cuando se bajaban. Sin embargo, inesperadamente el reactor abruptamente cayó aproximadamente a 30 megavatios. Para recuperar la potencia, en la sala de control desactivaron el sistema automático de movimiento de las barras de control, lo que permitía el ajuste manual de las mismas. Con el núcleo muy inestable, ignorando varias alarmas y violando reiteradamente los protocolos de seguridad, especialmente al subir manualmente por orden expresa de Diatlov todas las barras de control excepto 8, finalmente, alrededor de las 0:45, los técnicos lograron subir la potencia del reactor a 200 megavatios, muy por debajo de los 700, que era lo estipulado como umbral mínimo de seguridad para dar inicio al test. Las alarmas continuaban disparándose, pero ningún ingeniero en ese momento pensaba que pudiera producirse un accidente catastrófico, pues estaban acostumbrados a convivir con ellas. A la 1:23:05 se inició el apagado de la alimentación de la turbina número 8, dándose inicio a un minuto plagado de sucesos críticos. La presión de vapor en el interior del núcleo comenzó a incrementarse rápidamente, lo que provocó que las cubiertas de algunas barras de combustible de dióxido de uranio se movieran y desencajaran. Con varios sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia extremadamente rápida que los operadores no lograron detectar a tiempo. Alexander Akimov, el supervisor del turno de noche, al verlo, pulsó el botón de emergencia rápida AZ5, que hacía que todas las barras de control se insertaran en el núcleo. Al introducirse las pocas barras de boro absorbente que no habían sido retiradas manualmente, un deficiente diseño, pues estas barras estaban recubiertas de grafito, al penetrar aproximadamente 2,5 metros, hicieron que se incrementara la reactividad en la parte inferior del reactor, produciéndose un recalentamiento del núcleo que provocó que algunas barras de combustible y de control se resquebrajasen. En tan solo 3 segundos, el nivel de potencia del reactor se elevó abruptamente a alrededor de 33.000 megavatios, la última lectura registrada. Después de unos estridentes ruidos, 2 violentas explosiones, casi consecutivas, arrasaron con el reactor y gran parte del edificio circundante, incluida la tapa de casi 2.000 toneladas que lo cubría. Desde ese momento y durante al menos 10 días, se liberó a la atmósfera un flujo continuo de partículas radiactivas que multiplicaban por 10 las emitidas por la bomba de Hiroshima. El cuerpo del ingeniero Valery Kodenchuk, encargado esa noche de operar las bombas de circulación, quedó sepultado entre los restos del reactor, siendo la primera víctima del accidente de Chernóbil. 5 horas más tarde, debido a las heridas y a la radiación, falleció su compañero Vladimir Shashenok. Las llamas afectaron a varias plantas del edificio del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio del reactor número 3. En cuestión de minutos, los bomberos, sin ser plenamente conscientes de la magnitud del desastre y sin el equipo de protección adecuado, llegaron a las instalaciones. El sabor metálico en el ambiente indicaba la presencia del asesino invisible, la radiación, que en algunas zonas del edificio siniestrado alcanzaban niveles de hasta 20.000 róntgens por hora. Una dosis letal es de aproximadamente de 100 a 500 róntgens por hora. A pesar de ello, y sabiendo que sus vidas corrían un grave peligro, los bomberos lucharon incansablemente durante 3 agotadoras horas contra el fuego para evitar que se extendiera al resto de la central, lo que habría significado un desastre gigantesco. Igualmente heroicos
fueron los operarios del reactor número 4 quienes con apenas unas máscaras y tomando tabletas de yoduro de potasio trataron hasta la madrugada de bombear agua al reactor con la inútil esperanza de poderlo salvar. Después de las muertes de Kodenchuk y Shashenok, otros 28 bomberos y trabajadores de la planta fallecieron en las 3 semanas siguientes entre terribles sufrimientos, incluidos Akimov y Toptunov, quienes, hasta su último aliento, mantuvieron que actuaron de acuerdo a lo que les habían enseñado. El director de Chernóbil, Víktor Bryukhanov, según recibía la información del accidente, pasó de la incertidumbre a un moderado optimismo para terminar comprendiendo la magnitud real de lo ocurrido, viéndose obligado a contactar con el funcionario a cargo de asuntos nucleares del Partido Comunista en Moscú. Ante las informaciones contradictorias que llegaban a Moscú, a primera hora de la mañana del 26 de abril, un helicóptero del KGB sobrevoló el reactor número 4 para hacer mediciones. A la luz del día, pudieron observar la catástrofe y cómo el núcleo estaba incandescente. Aproximadamente estimaron que la temperatura sería de unos 2.500 grados centígrados. Las mediciones de radiación que hicieron mostraron que esta era mucho mayor de lo que inicialmente se pensaba. Las autoridades soviéticas decidieron, según ellos, para evitar el pánico, no hacer público lo sucedido realmente y crearon una comisión técnica dirigida por Boris Sherbina, entonces vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS, que tendría por misión adoptar las medidas necesarias para minimizar los efectos del accidente e investigar las causas por las que se produjo. Valery Legasov era uno de los principales científicos de esta comisión, y a él el Politburó le encargó confeccionar el informe a enviar en agosto de 1986 de lo sucedido en Chernóbil a la Agencia Internacional de la Energía Atómica. El informe original molestó tanto a las autoridades soviéticas que le obligaron a presentar otro, mucho más suave. Legasov, quien se expuso a altas dosis de radiación, padeció cáncer de pulmón. Sin embargo, su enfermedad más aguda era la depresión en la que se sumió tras lo que vio y vivió en aquellos meses, y en especial el tortuoso recuerdo que le provocaban los miles de jóvenes que fueron enviados a una misión casi suicida a Chernóbil. El mismo día en que se cumplían los 2 años del accidente, Legasov decidió poner fin a su vida. Antes había dejado una grabación que, entre otros detalles, indicaba las deficiencias encontradas en el diseño del reactor de Chernóbil y en las barras de control. Asimismo, señalaba la nula información que los operadores habían recibido de los errores de diseño y de los accidentes ocurridos con anterioridad en complejos soviéticos similares que con seguridad hubieran hecho que los operarios de la sala de control hubieran actuado de forma distinta. En 1987 se celebró el juicio por el accidente de Chernóbil. Víktor Bryukhanov, el director de la central, fue condenado a 10 años de trabajos forzados, de los cuales cumplió 5. Anatoly Diatlov, el ingeniero jefe adjunto de la central, fue condenado a 10 años de trabajos forzados, de los cuales solo cumplió 4. Poco antes de su muerte, en una entrevista declaró que el reactor número 4 no tendría nunca que haber estado operativo. Nikolai Fomin, el ingeniero jefe, fue condenado a 10 años de trabajos forzados. Debido a su estado mental, fue liberado al poco tiempo. Estos acontecimientos y la gran cantidad de documentos del accidente que se sospecha aún continúan estando clasificados, han hecho surgir numerosísimas teorías y explicaciones diferentes a la oficial sobre lo que realmente ocurrió en Chernóbil. A primeras horas del 26 de abril, el reactor número 4 de Chernóbil, sepultado bajo 14 metros de escombro,
continuaba liberando a la atmósfera una radiación muy superior a la que habían emitido conjuntamente las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En las primeras horas del desastre, los vientos predominantes habían soplado hacia el noroeste, lo que permitió que en principio Pripyat, una ciudad de aproximadamente 43.000 habitantes, situada a menos de 4 kilómetros de la central nuclear y construida en 1970 para albergar a los trabajadores y sus familias de la central nuclear, no se viera afectada de forma desastrosa. En Pripyat corrían rumores de que en la noche se había producido un incendio en la central. Sin embargo, todos desconocían la magnitud real del desastre, por lo que en general continuaron con sus vidas como habitualmente lo hacían. Sin embargo, lo que sí les pareció sospechoso a algunos fue la presencia de un buen número de militares con máscaras antigas realizando mediciones de radiación en diversos puntos de la ciudad. A lo largo del día, el viento había ido cambiando, y algunos de los obsoletos instrumentos que no tenían capacidad para hacer elevadas mediciones eran incapaces de reflejar la auténtica gravedad de la situación. Cuando por la tarde, los medidores con capacidad para hacerlo finalmente revelaron los niveles peligrosamente muy altos que habían detectado, y después de comprobar que las mediciones eran ciertas, las autoridades soviéticas comenzaron a comprender la magnitud del desastre. Algunos habitantes de Pripyat, presintiendo el peligro, a lo largo del día huyeron de la ciudad. Sin embargo, la mayoría, confiando en las autoridades, permanecieron en sus hogares y pasaron la noche sin tomar medidas contra la radiación, que en algunas áreas era varias veces superior a una dosis letal, y sin que se les hubiese suministrado pastillas de yodo. «36 horas después de la explosión, aproximadamente a las 14 horas del 27 de abril, las autoridades soviéticas ordenaron la evacuación de Pripyat y las localidades en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central. Los afectados, a los que se les comunicó que en 3 días volverían a sus hogares, tuvieron solo 3 horas para preparar sus pertenencias y partir en una caravana de unos 1.200 autobuses, dejando atrás sus hogares, mascotas, recuerdos, sueños e ilusiones, quedando como macabro símbolo de la vida que un día tuvo aquella ciudad el parque de atracciones que debiera haberse inaugurado el 1 de mayo. Entre el 2 y el 4 de mayo se decidió evacuar también a todas las personas que vivían en un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta, lo que incluía la ciudad de Chernóbil. En total, unas 116.000 personas fueron evacuadas, muchas de ellas, aunque oficialmente no se reconociera nunca, gravemente afectadas por la radiación. El gobierno soviético había intentado ocultar el desastre al exterior. Sin embargo, 2 días después del accidente, en las ropas de los trabajadores de la central nuclear sueca de Forsmark, a unos 1.100 kilómetros de Chernóbil, se detectaron niveles anormalmente altos de radiactividad. Después de descartar una fuga en Forsmark, las autoridades suecas informaron que al analizar los vientos dominantes en aquellas fechas, sospechaban que la radiactividad provenía de la Unión Soviética. Mediciones similares se registraron en Finlandia y Alemania, cuando los satélites estadounidenses descubrieron el enorme agujero en la planta de Chernóbil. A los soviéticos no les quedó más remedio que reconocer públicamente el día 28 que se había producido un accidente en Chernóbil, aunque por palabras posteriores de Gorbachov no habían informado antes por no tener datos precisos. El mismo día en que se estaba evacuando a la población civil de Pripyat, la conocida en la Unión Soviética como la ciudad del futuro, una flota de helicópteros comenzó a arrojar sobre el reactor dañado una mezcla de arena, arcilla, plomo, dolomita y boro, con la intención de sofocar el fuego, absorber neutrones y evitar la liberación de más radiación. A lo largo de las semanas que duró la misión,
Aproximadamente hasta mediados del mes de mayo se realizaron alrededor de 1.800 vuelos. Algunos pilotos efectuaron hasta 33 vuelos en un mismo día, en los que, soportando una radiación 9 veces superior a la dosis letal y el terrible calor que emanaba del reactor, se arrojaron unas 5.000 toneladas de materiales. Una vez se declaró la zona de exclusión a toda persona no autorizada en los 30 kilómetros alrededor de la central nuclear y fue taponado el agujero del reactor accidentado, comenzaron a unirse a las personas, especialmente militares, que desde el inicio combatían el desastre nuclear, los llamados liquidadores. Un nutrido grupo de hombres y mujeres que incluían militares, empleados de centrales nucleares, bomberos, obreros, soldadores, mineros y personal sanitario, entre otras profesiones. Se desconoce el número total de hombres y mujeres que participaron, aunque algunos registros hablan de hasta 600.000 personas en total. Estos liquidadores realizaron una gran variedad de tareas en la zona afectada. Algunos se encargaron de descontaminar el área de exclusión, mientras que otros concentraron los residuos radiactivos en vertederos cerca de Chernóbil. En función de los niveles de radiación que soportaran en su trabajo, su estancia en la central podía ser de semanas o meses. Una de las primeras necesidades era retirar de los techos de la planta los desechos altamente radioactivos. Para ello, en un principio se utilizaron robots soviéticos y japoneses especialmente diseñados para ello y con capacidad para aguantar una alta radiación. Sin embargo, la que se encontraron en Chernóbil superaba mucho su resistencia, y poco después de ser desplegados, la intensa radiación afectó a sus circuitos electrónicos y comenzaron a dejar de funcionar adecuadamente, por lo que las autoridades soviéticas recurrieron a unos 3.400 soldados para realizar este trabajo. Estos militares, algunos con protecciones muy limitadas, tuvieron que improvisar trajes más eficaces para realizar sus incursiones de limpieza muy cortas de tiempo, pues en segundos sus cuerpos absorbían enormes dosis de radiación. Taponado el reactor, unas 190 toneladas de combustible nuclear continuaban hirviendo en el interior, lo que provocó que la temperatura aumentase. Para evitarlo, desde los helicópteros se arrojaron aproximadamente unas 2.400 toneladas de plomo que lograron que la temperatura del núcleo bajara, aunque no lo suficiente para tranquilizar a los científicos. El suelo debajo del reactor, por el calor, corría el riesgo de resquebrajarse, lo que permitiría que el combustible nuclear entrara en contacto con el agua que se había filtrado al depósito inferior cuando los bomberos, en las primeras horas después de la explosión, intentaron apagar el reactor. Si la filtración sucedía, lo que se confirmó años más tarde, una segunda explosión, mucho más mortífera, podría suceder. Los científicos calcularon que esta detonación sería comparable a la que produciría una gigantesca bomba atómica de 5 millones de toneladas de TNT y que hubiera arrasado con ciudades como Minsk o Kiev. Para evitar el peligro, alguien tendría que entrar en el compartimento donde estaba estancada el agua altamente radiactiva y abrir la válvula de escape. Oleksiy Manenko, Valery Bespalov y Boris Baranov se presentaron voluntarios para esta misión casi suicida. A pesar del falso rumor de que los tres fallecieron, la verdad es que cumplieron con éxito la misión y salvo Baranov, que falleció en 2005, los otros dos, a día de hoy, continúan con vida. Una vez concluida con éxito esta primera fase, llegaba el momento de que cerca de 400 mineros del carbón, procedentes del Donbass y Tula, excavaran un túnel desde el edificio del reactor número 3 hasta debajo del reactor número 4, con el fin de poder instalar un sistema de refrigeración de nitrógeno líquido capaz de enfriar el magma radiactivo. Trabajando en condiciones extremas, sin poder utilizar protección adecuada debido al calor intenso en el túnel y la gran cantidad de radiactividad en el exterior, en 1 mes y 4 días completaron el túnel de 168 metros.
el sistema de refrigeración nunca se instaló y se optó por reforzar el suelo bajo el reactor. En mayo de 1986 se inició la construcción de una estructura denominada refugio que envolvería el reactor número 4 para contener la radiación y aislarlo del exterior. La construcción del edificio duró poco más de 6 meses y con una vida útil estimada de 20 a 30 años. El refugio presentaba serios problemas de construcción que le hacían endeble y vulnerable a filtraciones de agua y nieve a través de grietas y orificios. En junio de 1990 se produjo uno de los momentos más tensos cuando, después de unas intensas lluvias, en una de las salas inundadas se registró un aumento considerable de neutrones, lo que indicaba una posible reacción nuclear, por lo que un técnico tuvo que verter sobre la lava nitrato de gadolinio para que los neutrones volvieran a su nivel normal. En 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo con una vida útil estimada de 100 años. El reactor número 3 de Chernóbil, el último que estaba en funcionamiento, fue apagado el 15 de diciembre del año 2000. En la URSS, el 1 de mayo era una de las fiestas más importantes. Las autoridades soviéticas, pese a conocer las amplias zonas de su país que habían sido afectadas en mayor o menor medida por la radiación, decidieron no suspender las celebraciones en las ciudades más afectadas, según ellos, para evitar el pánico y mantener la apariencia de normalidad. Es más, existen teorías controvertidas que afirman que las autoridades soviéticas provocaron lluvias artificiales para evitar que las nubes radiactivas llegaran a Moscú. Los soviéticos, tras su escueto comunicado del 28 de abril, decidieron no dar más detalles de lo sucedido en Chernóbil. Sin embargo, ante la presión internacional y la evidencia de la gravedad del accidente, el 14 de mayo, el secretario general Mikhail Gorbachov hizo un discurso televisado en el que reconoció la magnitud de lo sucedido. El número oficial de fallecidos como consecuencia directa del accidente de Chernóbil es inferior a 50 personas. Sin embargo, las estimaciones científicas sobre el número total de muertes a largo plazo debido a la exposición a la radiación liberada por el accidente varían considerablemente en función de la metodología utilizada. La Organización Mundial de la Salud y el Comité Científico de la ONU sitúan la cifra en 4.000 personas. La Academia Nacional de Ciencias de Ucrania estimó en 2006 que el número de muertes podría ser mucho mayor, llegando a decenas de miles. Otras organizaciones sitúan la cifra en más de 90.000 personas a nivel global. En los años siguientes, otras 220.000 personas fueron reubicadas en otros lugares desde las áreas más contaminadas por la radiación de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En la zona de exclusión de 30 kilómetros, abandonada por el ser humano, floreció la vida salvaje. Sin embargo, lo más sorprendente han sido los centenares de ancianos, los Samoseli, quienes, desafiando las órdenes del gobierno, regresaron a las aldeas en donde habían nacido. Paradójicamente, pese a alimentarse de lo que cultivan en las tierras contaminadas, en general gozan de buena salud. Mientras que en Chernóbil se paraba el tiempo, la URSS desapareció. No son pocos los que afirman que el accidente nuclear colaboró en ello. Por su parte, en Europa Occidental, los hasta entonces marginales movimientos ecologistas comenzaron a crecer. En Alemania, por ejemplo, en las elecciones que se celebraron al año siguiente del accidente de Chernóbil, los verdes consolidaron su hasta entonces inestable posición en el Parlamento alemán. Sin embargo, en Chernóbil, de momento no pasa nada, y así seguramente será los próximos 20.000 años, tiempo que los científicos estiman en que el ser humano podrá habitar con normalidad la zona.